Título atractivo. *** bomba. Hande y Kerem, llamada fatal destruyu superíndice 3 su historia de amor. ***. Guión. Hola, amantes de las telenovelas turcas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Si eres como yo y te encanta sumergirte en historias de amor apasionadas, giros inesperados y dramas familiares que te mantienen al borde de tu asiento, ese en el lugar correcto. Hoy vamos a hablar de un tema que ha hecho temblar los cimientos de las series turcas y, especialmente, el corazón superíndice 3N de los fans de una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N, Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Vamos a indagar en rumores, chismes y posibles razones de de lo que podría ser una crisis que lo cambia todo. ¿Fue una llamada fatal el detonante? ¿Han llegado a su fin los cuentos de hadas? Prepárense, porque vamos a desentrar más o menos este misterio juntos. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias jugosas, análisis profundos y mucho amor por las series turcas. Tu apoyo es lo que nos permite seguir trayendo copyright dote contenido como este. Ahora empecemos. El romance entre Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin capturó superíndice 3 la atención superíndice 3N del mundo entero desde el primer momento. Su química en pantalla en la serie Senu con diéresis al capm era innegable, tan palpable que pronto trascendió superíndice 3 la ficción superíndice 3N. Y de la mano de sus personajes Eda YLDZ y Serkan Bolat, Hande y Kerem pasaron a ser una pareja real, la pareja del momento, la pareja que todos querían ver triunfar. Senu con diéresis al capm, una comedia romántica que conquistó superíndice 3 audiencias internacionales, cuenta la historia de Eda, una joven florista que se ve obligada a trabajar con Serkan, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo y reacio al compromiso. Su relación superíndice 3N comienza como un acuerdo, pero poco a poco el amor florece entre ellos, superando obstáculos y malentendidos. La serie es un claro ejemplo de CU superíndice 3 mola química entre los actores puede hacer que una historia sencilla se convierta en un fenú superíndice 3 meno. La trama, aunque predecible en muchos aspectos, se nutrió superíndice 3 de la autenticidad que Hande y Kerem aportaron a sus personajes, haciendo que cada mirada, cada roce, cada discusión superíndice 3N, se sintiera genuina y resonara con el público. Pero, ¿por qué copyright es relevante para nuestro tema de hoy? Porque fue precisamente esa intensa química, esa conexión superíndice 3N que sentuamos al verlos juntos, lo que hizo que su ruptura, o posible crisis, sea tan dolorosa para sus fans. El hecho de que su amor naciera en el set de grabación superíndice 3N aún más menos adiu superíndice 3 una capa de romanticismo a su historia, hacia copyright dola a un mood ese especial. La historia de amor de Hande y Kerem se convirtió superíndice 3 en un metatexto para muchos fans, quienes vean en su relación superíndice 3N la materialización superíndice 3N de los sueños más menos y esperanzas que la propia serie representaba. Su amor se convirtió superíndice 3 en un faro, una prueba de que los finales felices, aunque ficticios en la pantalla, podían encontrar eco en la vida real. Desafortunadamente, como en muchas historias de amor, la de Hande y Kerem llegó superíndice 3 a un punto de inflexión superíndice 3N. Y aquí es donde entramos en terreno especulativo, en el reino de los rumores y las teorías. La prensa turca, siempre atenta a los movimientos de las celebridades, comenzó superíndice 3 a publicar información superíndice 3N sobre posibles problemas en la relación superíndice 3N. Desde pequeño más menos as indirectas en redes sociales hasta supuestos encuentros tensos en eventos públicos, cada detalle era diseccionado y analizado en busca de seu más menos ales de una posible ruptura. El interu copyright ese medio urtico alcanzó superíndice 3 niveles frenu copyright ticos, con paparazzi persiguiendo a la pareja las 24 horas del día y expertos en lenguaje corporal analizando cada uno de sus gestos en busca de pistas. Uno de los rumores ese persistentes apuntaba a una llamada fatal. Se decua que una conversación superíndice 3N telefu superíndice 3 nica ha desatado una discusión superíndice 3N que aparentemente ha sido el principio del fin. Pero, ¿de qué copyright trataba esa llamada? ¿Qué copyright estuvo involucrado? La información superíndice 3N es vaga y contradictoria.
Algunos medios sugerían que se trataba de un malentendido relacionado con proyectos profesionales, tal vez una oferta de trabajo que uno habrá aceptado sin consultar al otro, generando celos o la sensación superíndice 3N de falta de apoyo. Otros apuntaban a celos y desconfianza, alimentados por la constante atención superíndice 3N que ambos reciban por parte de sus fans y colegas. Incluso se menciona superíndice 3 la posibilidad de una tercera persona involucrada, aunque esta teoría nunca fue sustentada con pruebas su superíndice 3 lidas. La llamada fatal se convirtió superíndice 3 en una metáfora de los problemas subyacentes en la relación superíndice 3N, un símbolo de la incomunicación superíndice 3N y la falta de entendimiento. Es importante recordar que hasta el día de hoy, ni Ande ni Kerem han confirmado oficialmente su separación superíndice 3N. Ambos han mantenido un perfil bajo en las redes sociales y han evitado hacer declaraciones públicas sobre el tema. Esta falta de confirmación superíndice 3N ha alimentado a UNMUNDES la especulación superíndice 3N y ha dejado a los fans con la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. Algunos interpretan su silencio como una estrategia para proteger su privacidad y evitar el escrutinio público, mientras que otros creen que aún existe la posibilidad de que tu copyright N trabajando en resolver sus diferencias en privado. La incertidumbre ha generado un ambiente de tensión superíndice 3N y expectativa entre sus seguidores, quienes se aferran a cualquier indicio de reconciliación superíndice 3N, ya sea una foto antigua compartida en redes sociales o un comentario ambiguo de algún amigo cercano. Para entender mejor la dinámica de las relaciones en el mundo del espectáculo turco, es importante considerar otro par de ejemplos de series que crearon parejas y que generaron mucho copyright en el público, aunque con finales muy diferentes. El mundo de las telenovelas turcas es un microcosmos de las relaciones humanas, donde la pasión superíndice 3N, el drama y la intriga se entrelazan para crear historias que cautivan a millones de espectadores. Las parejas que surgen en la pantalla a menudo se convierten en un reflejo de los ideales románticos del público, quienes ven en su amor una esperanza y un escape de la realidad. Pensemos en Aşk Memnu, una serie dramática que causó superíndice 3 un gran revuelo en Turquía. Aunque los actores principales, Beren Saat y Kuanparra Fotatui, no tuvieron una relación superíndice 3N sentimental fuera de la pantalla, la intensidad de sus personajes y la trama controvertida de la serie generaron una gran fascinación superíndice 3N en el público. Aşk Memnu cuenta la historia de Biter, una joven hermosa que se casa con un viudo adinerado mucho mayor que ella. En su nueva vida, Biter se siente atraída por el sobrino de su esposo, Belul, y comienzan una relación superíndice 3N prohibida que tiene consecuencias devastadoras. La serie es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 el drama y la pasión superíndice 3N pueden cautivar a la audiencia, incluso cuando los actores no es tu copyright N involucrados sentimentalmente en la vida real. El magnetismo entre Beren Saat y Kuanparra Fotatui fue innegable, a pesar de que su relación superíndice 3N se limitaba al terreno profesional. Su interpretación superíndice 3N de Biter y Belul fue tan convincente que el público se sintió superíndice 3 profundamente involucrado en su historia de amor prohibido, sufriendo con cada traición superíndice 3N y celebrando cada encuentro clandestino. La serie, por su carácter dramático y escandaloso para la condieresis copyright poca, marcó superíndice 3 un antes y un después copyright en la televisión superíndice 3N turca. De hecho, en su último capítulo, las calles de Estambul quedaron desiertas, todo el mundo estaba en casa viendo el desenlace de esta historia de amor prohibido. Este fenómeno superíndice 3 menos social demostró superíndice 3 el poder de las telenovelas turcas para movilizar a la sociedad y generar un debate público sobre temas controvertidos como el adulterio, la clase social y la moralidad. Aşk Memnu se convirtió superíndice 3 en un referente cultural, un espejo en el que la sociedad turca se vio reflejada, con sus virtudes y sus defectos. Otro ejemplo es Erkenci Kuay, una comedia romántica protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. En este caso, los rumores de un romance entre los actores fueron constantes durante la emisión superíndice 3N de la serie, aunque nunca fue confirmado oficialmente. Erkenci Kuay cuenta la historia de Sanem, una joven showmanosadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Can. La serie se caracteriza por su humor, su ligereza y la cómica innegable entre los protagonistas. Demet Özdemir y Can Yaman lograron crear una conexión superíndice 3N mágica en la pantalla, transmitiendo una sensación superíndice 3N de frescura y autenticidad que cautivó superíndice 3 al público.
Su relación superíndice 3n en la serie se caracterizaba por los malentendidos, los celos y las situaciones CU superíndice 3 micas, pero también copyright n por la ternura, la pasión superíndice 3n y el apoyo mutuo. A pesar de que nunca confirmaron su romance, la intensidad de la relación superíndice 3n entre Demet y Can en la pantalla generó superíndice 3 una gran expectativa entre los fans, quienes esperaban que su amor trascendiera la ficción superíndice 3n. Sin embargo, la serie terminó superíndice 3 y poco después copyright S, los actores tomaron caminos separados, dejando a los fans con la duda de si realmente hubo algo entre ellos o si todo fue parte de la estrategia de marketing de la serie. Este caso ilustra la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, donde la línea entre la realidad y la ficción superíndice 3n a menudo se difumina, y donde las estrategias de marketing pueden influir en la percepción superíndice 3n del público. Volviendo al caso de Hande y Kerem, la incertidumbre sobre su relación superíndice 3n ha generado una gran división superíndice 3n entre sus seguidores. Algunos creen que la ruptura es inminente y que no hay vuelta atrás, basándose en pequeños más menos os detalles como la falta de interacción superíndice 3n en redes sociales, la ausencia de fotos juntos o la aparición superíndice 3n de cada uno por separado en eventos públicos. Otros mantienen la esperanza de que puedan superar sus diferencias y volver a estar juntos, aferrándose a recuerdos de momentos felices compartidos y a la creencia de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. La división superíndice 3n entre los fans ha generado debates acalorados en redes sociales, con algunos acusando a la pareja de jugar con sus sentimientos y otros defendiendo su derecho a la privacidad. La presión superíndice 3n mediática y la constante exposición superíndice 3n pública pueden ser factores determinantes en el desenlace de este tipo de relaciones. El hecho de que Hande y Kerem sean dos de las figuras más importantes del espectáculo turco hace que su vida privada esté copyright constantemente bajo el escrutinio público. Cada uno de sus movimientos es analizado al detalle y cualquier rumor o especulación superíndice 3n se convierte en noticia de primera plana. La presión superíndice 3n de los fans, la exigencia de mantener una imagen pública impecable y la constante intromisión superíndice 3n de los medios pueden generar un extra copyright S adicional en la relación superíndice 3n, dificultando la resolución superíndice 3n de los problemas. La situación superíndice 3n se complica aún S por el hecho de que ambos tienen agendas profesionales muy ocupadas. Hande ha protagonizado varias series y películas de con diéresis copyright cito, y Kerem también copyright N ha consolidado su carrera como actor y productor. La falta de tiempo y la distancia física pueden ser obstáculos difíciles de superar en una relación superíndice 3n. Los viajes constantes, los rodajes en diferentes lugares y la necesidad de dedicar tiempo a sus respectivos proyectos profesionales pueden dificultar la comunicación superíndice 3n y la convivencia, generando sentimientos de soledad y abandono. Además, es importante recordar que las relaciones sentimentales son complejas y que no siempre es fácil mantener la magia y la pasión superíndice 3n a lo largo del tiempo. Los problemas, los desacuerdos y las diferencias de opinión superíndice 3n son inevitables en cualquier relación superíndice 3n, y la forma en que se gestionan estos conflictos puede marcar la diferencia entre el con diéresis copyright cito y el fracaso. La rutina, el extra copyright S y las presiones externas pueden erosionar la pasión superíndice 3n y el romanticismo, haciendo que la relación superíndice 3n se vuelva mono superíndice 3 tona y predecible. En el caso de Hande y Kerem, solo ellos saben lo que realmente sucediendo entre ellos. Los rumores y las especulaciones son solo eso, rumores y especulaciones. Hasta que alguno de los dos decida hablar abiertamente sobre el tema, solo podemos hacer conjeturas y esperar lo mejor. Es importante recordar que las celebridades también copyright N son seres humanos, con sus propias emociones, inseguridades y problemas. Su vida privada debe ser respetada, y no debemos juzgar su relación superíndice 3n basándonos en información superíndice 3n no confirmada o en nuestras propias expectativas. Sin embargo, independientemente de lo que suceda con su relación superíndice 3n, lo que nadie puede negar es el impacto que Hande y Kerem han tenido en el mundo de las telenovelas turcas. Su química en pantalla en Senu con diéresis al Capm, los catapultó superíndice 3 a la fama internacional y los convirtió superíndice 3 en una de las parejas queridas por el público. Su historia de amor, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, y su legado perdurará en el tiempo, independientemente de lo que depare el futuro.
Hande y Kerem se han convertido en un icono cultural, un referente para una generación superíndice 3N de ju superíndice 3 venes que sueu más menos han con encontrar el amor verdadero y alcanzar el u con diéresis copyright sito profesional. Ahora pasemos a otra posible causa de esta crisis, que aunque menos comentada, también copyright N podrá tener su peso, las diferencias profesionales y la ambición superíndice 3N personal. Hande y Kerem son ju superíndice 3 venes, talentosos y ambiciosos. Ambos tienen metas claras en sus carreras y están dispuestos a trabajar duro para alcanzarlas. La ambición superíndice 3N puede ser un motor poderoso para el crecimiento personal y profesional, pero también copyright N puede generar conflictos en una relación superíndice 3N si no se gestiona adecuadamente. Es posible que en algún momento sus objetivos profesionales hayan entrado en conflicto, generando tensiones y desacuerdos. Quizá uno de los dos sentía que el otro no estaba apoyando lo suficiente sus proyectos, o que estaba poniendo su carrera por delante de la relación superíndice 3N. La competencia profesional, aunque sana en cierto modo, puede generar sentimientos de envidia, celos y resentimiento, especialmente si uno de los dos tiene su con diéresis copyright sito que el otro. En el mundo del espectáculo, es común que las relaciones sentimentales se vean afectadas por la competencia profesional y la presión superíndice 3N por alcanzar el u con diéresis copyright sito. La fama, el dinero y el reconocimiento pueden ser factores que compliquen a unmudese las cosas, y que pongan a prueba la solidez de una relación superíndice 3N. La necesidad de mantener una imagen pública impecable, la presión superíndice 3N de los agentes y los representantes, y la constante comparación superíndice 3N con otros artistas pueden generar un copyright adicional en la relación superíndice 3N, dificultando la comunicación superíndice 3N y la convivencia. En el caso de Hande y Kerem, es posible que hayan tenido que lidiar con este tipo de desafíos. Ambos son figuras muy populares y demandadas, y es probable que hayan tenido que tomar decisiones difíciles que hayan afectado su relación superíndice 3N. La elección superíndice 3N de un proyecto profesional sobre otro, la necesidad de viajar constantemente y la dificultad para encontrar tiempo para estar juntos pueden haber generado tensiones y desacuerdos. Además, es importante recordar que Hande y Kerem son personas independientes, con sus propias personalidades, gustos y preferencias. Es posible que a pesar de su amor, hayan tenido diferencias irreconciliables en algunos aspectos de sus vidas. La diferencia de opiniones sobre temas importantes, la incompatibilidad de caracteres o la falta de intereses comunes pueden erosionar la pasión superíndice 3N y el romanticismo, haciendo que la relación superíndice 3N se vuelva insatisfactoria. En definitiva, las razones detrás de la posible crisis entre Hande y Kerem son complejas y multifacu copyrighticas. Es probable que haya una combinación superíndice 3N de factores, tanto personales como profesionales, que hayan contribuido a esta situación superíndice 3N. La presión superíndice 3N medio urtica, la ambición superíndice 3N profesional, la falta de tiempo y las diferencias personales pueden haber convergido para crear una tormenta perfecta que ha puesto a prueba la solidez de su relación superíndice 3N. Lo que es seguro es que su historia de amor ha dejado una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de sus fans, y que su futuro, sea juntos o separados, seguirá siendo objeto de interu copyright y especulación superíndice 3N. La historia de Hande y Kerem es un ejemplo de CEU superíndice 3 Las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser complejas y desafiantes, y de CEU superíndice 3 la presión superíndice 3N medio. Tica y la ambición superíndice 3N profesional pueden afectar la vida privada de las celebridades. Y ahora, para finalizar, quiero recordarles que todo esto es solo especulación superíndice 3N basada en la información superíndice 3N disponible. La verdad solo la conocen Hande y Kerem. Lo importante es respetar su privacidad y esperar a que ellos mismos decidan compartir su historia con el público. Como fans podemos admirar su trabajo y seguir sus carreras, pero no debemos invadir su vida privada ni juzgar sus decisiones personales. En resumen, hemos explorado la posible crisis entre Hande Rafael y Kerem Bürsin, analizando los rumores sobre una llamada fatal y considerando otros factores como la presión superíndice 3N medio tica y las diferencias profesionales. También copyright N hemos recordado otras parejas famosas de series turcas y CEU superíndice 3 sus historias, tanto dentro como fuera de la pantalla, han capturado la atención superíndice 3N del público.
Hemos analizado la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, donde la lunea entre la realidad y la ficción superíndice 3n a menudo se difumina, y donde la presión superíndice 3n medio, tica y la ambición superíndice 3n profesional pueden influir en la vida privada de las celebridades. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de las telenovelas turcas, y por compartir conmigo su pasión superíndice 3n por estas historias de amor, drama y pasión superíndice 3n. Espero que este análisis profundo haya sido de su agrado y les haya ayudado a comprender mejor la complejidad de la situación superíndice 3n entre Hande y Kerem. Me encantaría saber qué copyright piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem superaron su crisis y volveron a estar juntos? ¿O creen que su historia ha llegado a su fin? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones. Me interesa conocer sus puntos de vista y generar un debate constructivo sobre este tema que ha generado tanta controversia. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y, lo muy importante, que se suscriban al canal para no perderse ninguno de nuestros Superíndice 3 vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright dándoles contenido de calidad y mantenerlos informados sobre las últimas novedades del mundo de las telenovelas turcas. Recuerden, este es su espacio para disfrutar, informarse y compartir su amor por las telenovelas turcas. Hasta la Superíndice 3 Sima.